amigos? Estamos nuevamente en otra edición de su programa Burbuja Economía Fácil. Empezamos la programación de este año 2017, para lo cual el día de hoy vamos a tomar un tema que es bastante importante, que se llama crecimiento económico. Este año estaremos acompañados del economista Rosemary Quincho, la cual nos va a ayudar justamente a dilucidar todos estos temas que vamos a tener pendientes alrededor de los siguientes programas. Buenas tardes, Mary, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Bien, bueno, agradecerte por la oportunidad de compartir este espacio para poder brindar diferentes informaciones al público y tratar sobre algunos puntos que es importante sobre la economía, que como ya sabemos lo vivimos, pero desconocemos cómo se maneja o desconocemos cómo se lleva a cabo. Y como comentándolo a veces, he escuchado en el mercado que muchas de las personas se preocupan por la alza de los precios, pero se preocupan hasta un nivel que llegan a estresarle. Pero si nosotros analizaríamos la economía, sabemos que son ciclos, que lo cual nosotros tenemos que simplemente asumir algunos retos o asumir algunas decisiones para no llegarnos a estresar. En fin, son temas de economía que toda la población debemos conocer y sobre todo familiarizarnos. Como lo dijiste, lo vivimos y hacemos economía, pero necesitamos una economía fácil para una tranquilidad o una toma de decisiones acertadas. Sí, lo que tú comentas, la intención del programa, como por ahí alguna economista famosa decía, yo quiero estudiar economía para que los economistas no me engañen, ¿sí? Entonces esa es la intención del programa. Y bueno, como había comentado al comienzo del programa, el primer tema que vamos a tocar es crecimiento económico. Bueno, esperaremos que nos ayudes. Mary, ¿cómo podemos definir crecimiento económico en una primera instancia? Bueno, entonces, el término de crecimiento se va a relacionar directamente con la cantidad. Entonces, al decir cantidad, estamos buscando aquellos valores que nos permitan pasar de un nivel a otro nivel. Entonces, con esto podemos decir que estamos hablando de un crecimiento si yo voy de una base 1 hasta un base 10. En la economía, este nivel de pasar de uno a otro se llama PBI, que es el Producto Bruto Interno. En base a esto, nosotros vamos a decir que el crecimiento económico está realmente avanzando, está satisfactorio para un país. Eso es crecimiento económico. Hablando de una familia, ¿qué es crecimiento económico? También hablando en términos cuantitativos, es decir, que si tengo un ingreso ahora, un ingreso básico, puedo decir que estoy teniendo un crecimiento económico cuando mi nivel de ingreso llega a incrementarse. Cuando ya no tengo el nivel básico, ya llego a superar con un sueldo de más de 500. Entonces ahí estamos diciendo que en una familia eso es un crecimiento económico. Y un crecimiento económico en el país es medido en base al PBI, al Producto Bruto Interno. Ya. Como tú acabas de mencionar, nosotros podemos, o los economistas suelen definir el crecimiento económico como una subida una variación del crecimiento del PBI que se va dando cada año, ¿cierto? Escuchamos por mucho político también decir que redundan en su campaña política que en sus espacios siempre va a haber crecimiento económico, que es una de sus principales, vamos a decir, banderas de batalla en estos procesos electorales. Pero si estudiamos nosotros un poco este proceso, nosotros podemos ver que hay dos tipos de crecimiento. Un país puede crecer de dos maneras, más o menos explicadas. Un crecimiento que se puede dar de país para adentro, crecimiento interno, como un crecimiento externo. Para los que nos están escuchando, eso quiere decir, por ejemplo, el país puede crecer de dos maneras, o puede crecer alimentándose del mercado exterior como alimentándose del mercado interior. Hay países, por ejemplo, como China, que principalmente su fuente de crecimiento es la venta al exterior. Es un crecimiento hacia afuera, como lo podemos determinar. El crecimiento hacia afuera también tiene determinadas características, que es justamente, principalmente, válidos de la exportación. Y el crecimiento interno puede decir principalmente del incremento salarial de los propios trabajadores internos. Aquí en nuestro país, nosotros, Rosemary, ¿cómo podríamos calificar tal vez a nuestro país? ¿Tiene un crecimiento externo e interno? ¿Cómo lo ves la manera en que nosotros tenemos una economía, o tal vez manejamos una economía mixta? ¿Qué es lo que permite el crecimiento que hemos estado teniendo los últimos años como país acá en el Perú? Claro, sí, efectivamente se tiene crecimiento tanto interno e externo. En economía se llama también demanda interna y demanda externa. En el Perú se aplica a estos dos. Si estamos creciendo es en base a estos dos
términos de la demanda interna y la demanda externa. Y precisamente en el marco macroeconómico multianual, que especifica el crecimiento económico, cómo se va a llevar a cabo durante un periodo de 3 años, señala que se tiene que estimular el crecimiento externo, porque en base a ello se logra realmente dinamizar la economía, en base a las exportaciones en base a las importaciones que se tienen y las exportaciones que se tienen. En cuanto a la demanda interna, lo que se quiere es estimular el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tengan la disponibilidad, la predisposición y los medios necesarios para agilizar, dinamizar la economía en base a sus consumos, en base a sus gastos que realiza. Entonces el Perú está creciendo tanto, generando, desarrollando la demanda interna y la demanda externa. Sí, una de las características que tienen los países en tanto en crecimiento externo, porque vemos que los países que tienen mayor crecimiento a nivel mundial son los que crecen hacia afuera, caso de China, caso de Singapur, caso mismo Estados Unidos, que suele vender más que su propio mercado interno, suele vender los mercados externos. Y otro caso es que los que crecen internamente o para adentro, casos de España, por ejemplo, a veces tienden a tener grandes problemas en términos económicos. Tal vez eso sea una de las explicaciones por cual nuestro país no se especializa en términos de, por ejemplo, crecimiento hacia afuera. Ahora, también para nosotros crecer hacia afuera tenemos ciertas características, tengo entendido. Por ejemplo, si yo quiero volver una potencia como país para ser un líder en crecimiento exterior o crecimiento hacia afuera, nosotros podríamos tener uno que es manejar el tipo de cambio a nivel internacional, caso que en el Perú sería un poco complicado porque nuestra moneda realmente no es tan fuerte. Además, y si nosotros ponemos a una guerra de devaluaciones con otros países, eso conlleva al final un desbalance a nivel mundial. Otra manera que nosotros podemos encontrar es justamente la innovación, porque cuando nosotros crecemos afuera, lo que nuestra intención ¿cuál es? Es vender nuestro producto más barato para que el exterior nos compre. Entonces, si nosotros innovamos en términos tecnológicos, puede ser que, ¿cómo se llama?, que nosotros podamos vender nuestro producto barato para la redundancia. Y otra tercera manera es justamente bajar salarios. Vuelvo nuevamente al caso de China. China ha sido una potencia que crece hacia afuera, pero justamente no tanto por la innovación, sino porque tiene un alto índice de salario muy bajo, ¿no es cierto? Tiene una gran cantidad de población. Nosotros que somos un país, por ejemplo, que tenemos también áreas de exportación, como tú lo mencionas, cuando queremos hacer un crecimiento económico hacia afuera, ¿cuál de estas 3 técnicas es más fácil que nosotros cojamos dentro de nuestros propios sistemas que estamos planteados? Podemos devaluar tal vez una moneda, podemos tal vez innovar, entendiendo que la innovación es a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? O sencillamente bajamos los salarios. Creo que es lo que usualmente utilizan los empresarios para poder desenvolverse entre una crisis que hay de una baja súbita de precios, etc. ¿Cómo crees tú que maneja la economía peruana estos términos? Claro, pero tendríamos que evaluar, en base a lo que los 3 que planteas, tendríamos que evaluar cuál puede manejar, cuál es la política económica, cuál permite manipular, manipular no es el término, cuál permite emplearlo o utilizarlo como herramienta para impulsar el crecimiento. Creo que está más acercada de las 3 que mencionaste, la innovación, porque hablar de la devaluación de la moneda, eso tendrá que estar relacionado con el dólar, y quien maneja esas políticas de dólar son los países de Estados Unidos, el cual no sería manejado por nuestro país. Pero sí podría, la innovación, pero lo otro que me dices es disminuir los sueldos. Pero ¿hasta qué punto disminuir los sueldos que no pueda perjudicar la estabilidad de las personas? De una persona, sería un análisis, un estudio profundo para ver hasta cuándo se puede disminuir los salarios, pero si este salario perjudica a la persona, creo que no sería una política utilitaria. Sí, pero creo que si analizamos un poco, a veces, como tú manifestabas, lo óptimo sería la innovación, ¿sí? Hay que mejorar en nuestro proceso tecnológico para poder vender más barato, pero nuevamente es una estrategia que nosotros vamos a utilizar a mediano o largo plazo, porque decir que vamos a innovar de acá a 2 años es bastante complicado, y los procesos de innovación en nuestro país realmente no están en proceso, o sea, no hay un proceso de innovación en casi ninguna área. Muchas veces por eso es que algunas leyes, ya viendo por el lado político, tienden a que cuando nosotros queramos mejorar algún sistema económico se vaya precisamente por el lado salarial, porque nosotros entendamos que, y alguna vez recordaba como querían dar algunas leyes de baja salarial por ahí,
o por ejemplo alguna vez hablaron de una ley del régimen especial para los jóvenes, afectaba principalmente a estas empresas que podían exportar justamente. ¿Para qué? Para que sus regímenes salariales bajen y su producto termine siendo más barato y podamos ser competidores a nivel en el extranjero. Pero nuevamente, ahí viene un problema, como tú dices, la economía se maneja tanto con demanda externa como con demanda interna. ¿Qué es lo que pasa cuando a los trabajadores se les baja el salario? ¿Qué es lo que sucede con la economía del país en términos internos? ¿Mejora o queda igual? O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, hasta cierto punto con los microempresarios cuando la gente deja de percibir un sueldo medianamente adecuado, se podría decir? Pues como dijimos en un inicio, la demanda, la economía peruana también es importante por demanda interna. Si disminuiría el salario, perjudicaría el consumo y los gastos de la economía local. No habría quienes quieran consumir, quienes quieran gastar para adquirir ciertos bienes, porque no perciben el ingreso adecuado. Y, en fin, eso sería lo que pasaría, ¿no? Pero, ¿qué más el análisis? La economía es demasiado bonita porque tendremos que analizar, ya yo estoy dando un enfoque de que se va a generar demanda y oferta interna y va a disminuir si es que se disminuye el ingreso. Pero también hay otras políticas que hace que este efecto realmente no perjudique la demanda interna, ¿no? Porque tanto en una economía, para que el crecimiento económico se dé, se aplica lo que es la política fiscal, la política monetaria. Si la política monetaria nos va a afectar, va a fallar, lo que va a realizar que se disminuye los ingresos y afecta la demanda interna, tenemos lo que es la política fiscal, que va a ser la intervención del Estado para dinamizar, para rescatar que la economía local no se perjudique. Entonces, eso es lo que pasaría. De alguna manera la demanda interna se vería afectada. Pero como repito, volviendo a la economía, conocer la economía, tiene un sinfín de herramientas, un sinfín de políticas que se podría aplicar. Sí, o sea, podemos aplicar el término de economía, de política mixta, ¿no es cierto? Que tanto conviene o sea, ¿qué hacer para que no haya un desbalance en determinadas zonas? Pero hace un momento hablábamos justamente de que el crecimiento económico se mide principalmente por el crecimiento del PBI, ¿sí o no? Y el PBI mide cuántos productos y servicios se están produciendo a nivel acá en el Perú, ¿no es cierto? O en un estado determinado. Entonces, la principal fuente de crecimiento de un estado son los empresarios. Ellos tienen que justamente producir estos bienes. El principal problema para el crecimiento económico podría ser, uno, de que tus empresarios no tengan financiamiento. Eso es uno. Dos, es que, por ejemplo, y hablábamos también del tema de los trabajadores, es que el costo de los insumos para producir sea demasiado alto, que en determinado momento puede suceder. O tres, de que una vez de que elaboran el producto no hay un mercado objetivo al cual enfrentarse. Nuevamente, la economía, nosotros tenemos, tú lo acabas de mencionar, nosotros vivimos en una economía mixta, en la cual, si bien es cierto, un gran sector se beneficia tanto de las exportaciones, pero hay un gran sector que se beneficia dentro de la propia demanda interna, ¿no es cierto? Porque si un trabajador deja de percibir un sueldo, por ejemplo, ¿a quién perjudica principalmente? Por ejemplo, a los microempresarios, que son los que, como él tiene un dinero, compran determinados productos y ellos por eso están produciendo. Principalmente por ese lado. Entonces, y ahí me podría haber una pregunta bastante interesante, como algunos comentan. Entonces, si el sueldo de los trabajadores dinamiza el crecimiento interno, ¿qué deberíamos hacer con estos sueldos? Hace un momento hablábamos que para los empresarios les conviene bajarlo para poder vender más barato a nivel internacional, ¿no? Pero acá, en la demanda interna, eso no conviene. Tú, cuando evalúas un poco la economía, ¿cómo crees que deberían ser los sueldos en este caso? ¿Deberían ir aumentando, disminuyendo, conforme qué? O en el país, por ejemplo, hay muchos políticos que también hablan que el sueldo mínimo debería ser, no sé, 2.000 soles, 3.000 soles. ¿Qué tantas repercusiones así superficiales podríamos ver cuando vemos un incremento o una baja salarial en nuestro país? ¿Qué sería lo óptimo para nosotros? Pero sabemos que en la economía se tiene que tener en cuenta tanto la oferta como la demanda, que son conceptos claves que, a pesar de ser muy escuchados, son fundamentales para analizar. Si estamos diciendo que va a incrementar, si se quiere incrementar el sueldo, tendría que incrementarse la producción del país. Con esto estaríamos respondiendo o atendiendo la demanda, que es el incremento de salarios.
Entonces, ahora decir qué es lo que se debe hacer, qué es lo que ahora que vivimos, se debe incrementar el salario de los ciudadanos. ¿Cómo está yendo el crecimiento económico? Se prevé que el crecimiento ahora, bajo todas las circunstancias, bajo los choques externos, solamente va a tener un crecimiento de 4.5%, lo más óptimo que están previendo los economistas, según datos del Banco Central de Reserva o del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en base a este crecimiento, ¿es necesario que se incremente los salarios? Considero que todavía tenemos que seguir ahondando en ese análisis. Y para mi punto de vista, me parece que no es necesario incrementar los sueldos ahora. Lo que tú mencionas es interesante. Para que haya un incremento salarial tiene que haber un incremento en la productividad. Claro. Producimos más, incrementamos salarios. Pero si nosotros vemos el incremento de la productividad a partir del año 2002 por ahí, ha ido en ascenso. Cada vez producimos más y a ritmos de un 5 o 6%. Pero si evaluamos el crecimiento de los salarios de los trabajadores en este tiempo, no ha sido constante, ha sido prácticamente casi fijo. El último aumento salarial, por ejemplo, del sueldo mínimo, se dio recién el año pasado. Casi, ¿cómo se puede decir?, 14 años después. Y según algunos análisis que por ahí he estado revisando, nuestro sueldo real que nosotros percibimos es menor de los sueldos reales que teníamos acá en el Perú mismo en los años 80. Entonces, como que esa compensación de la que tú hablas realmente no se está dando en términos de país. Y valga analizar que a nivel latinoamericano somos uno de los países que recibe uno de los sueldos más bajos de toda la región, en términos reales propiamente dichos. Entonces, como que nuevamente, creo que falta una política justamente viendo este tema de un aumento salarial progresivo, como tú lo mencionas, con términos de producción. Porque tampoco uno no puede decir, como tú lo acabas de mencionar, decir que porque la vida es digna hay que decirle 3.000 soles al trabajador. Tampoco funcionaría de esa manera. Bueno, efectivamente el crecimiento económico tiene que... las fallas de la economía es que hay un crecimiento económico, pero no hay una debida distribución de estos ingresos, lo cual llega a que las personas, los ciudadanos, estemos insatisfechos con nuestra economía, insatisfechos con las autoridades que, como iniciaste, que entran a batallar en estas campañas electorales con crecimiento económico, pero pasados 4 años seguimos igual. Bueno, estamos teniendo una linda conversación aquí con la economista Rosemary Quincho y bueno, entraremos en nuestra primera pausa comercial y volvemos con la programación de Aderezo Radio. Burbuja Economía Fácil. El día de hoy estamos tratando el tema de crecimiento económico, visto desde el punto de la economía capitalista. Nosotros podemos también expresar el crecimiento económico a través de algunos lanzamientos de política económica que podemos utilizar para desenvolver justamente este crecimiento. Y, por ejemplo, Rosemary, ¿qué significa cuando hablamos de lineamientos de política económica que tengan que ver con el crecimiento económico? Cuando hablamos de lineamientos, se está planteando las políticas que se tienen que realizar para realmente cumplir lo que en propuestas se planteó el actual candidato o todos los candidatos que postulan para ser presidentes, ¿no? ¿Qué plantean para que se pueda generar el crecimiento económico? Actualmente el marco macroeconómico mundial plantea pues, que se debe asegurar el crecimiento sostenido de la economía con una tasa de crecimiento de 5%, que cual es criticable por otras opiniones que dicen que ni siquiera vamos a llegar al 5%, ¿no? Y por otro lado, el lineamiento que plantea el marco macroeconómico es que se tiene que generar el proceso de formalización de la economía. O sea, básicamente, si se llega a formalizar la economía, se prevé que se va a aumentar la base tributaria. Y con esto, pues se va a lograrse incrementar el ingreso fiscal. Y por ende también ahí se va a tener que tratar de llegar a un equilibrio con la deuda, llegar a un equilibrio con lo que es los gastos fiscales, ¿no? Como ya sabemos también, o como se ha previsto, como se ha dicho y muchos economistas han discutido, tenemos un alto déficit fiscal, lo cual va a desestabilizar nuestra economía. Entonces estos lineamientos permiten que el crecimiento llegue a cumplir sus objetivos,
llegar a ese óptimo de no tener gastos excesivos o ingresos excesivos, lo cual perjudica. Entre otros lineamientos que plantea este marco macroeconómico es priorizar la reducción de la brecha de la infraestructura social y productiva, lo cual es muy fundamental. Como sabemos, hay tanta brecha de pobreza, brecha en educación, brecha hasta de lo que actualmente hablan en lo que es el género, en que se está discriminando entre la opción de los ingresos del trato de varón y la mujer. Eso es uno, ¿no? Lo otro que es el tema productivo, ahí hablamos del tema de innovación también, que si queremos que las economías envasadas en lo que es los microempresarios, los empresarios, se lleguen a desenvolver, se lleguen a desarrollar, implementar su producción, se tiene que hacer en base a lo que es la innovación. Lo otro que está previéndose es garantizar la pensión para todos los peruanos a través de un sistema previsional eficiente y sostenible fiscalmente. Con esto estamos teniendo en cuenta que el crecimiento económico también tiene que tener en cuenta lo que es garantizar la cobertura universal de manera eficiente y eficaz, sostenible, lo que es a que se garantice a los peruanos que se les dé una buena pensión, una vida digna, como lo llaman comúnmente y fácil de conocerlo. Entonces, en base a estos lineamientos se tiene que tener en cuenta de cumplirlas para que el crecimiento económico logre tener lo que es más de 4% crecimiento que quiere tenerse. Muy bien, lo que me acabas de mencionar es bastante interesante, algunos lineamientos que tiene que seguir un país para que justamente este crecimiento sea sostenido, ¿cierto? Pero yo te hago una consulta. ¿Qué tan cierto es que en nuestro país, tan solo el crecimiento del país como el nuestro, depende tan solamente del gobernante que esté al cargo? O sea, ¿qué tanto nuestro país depende de nuestro propio demanda interna para que este crecimiento sea sostenido? Hay un término en economía utilizamos bastante, Carlos, la verdad es que ese término es suficiente y necesario. Entonces, en este caso considero que es el gobernante y todo su equipo quienes van a dirigir la economía. Entonces, esto es un enfoque, esto es un grupo necesario para que la economía tenga crecimiento económico, pero más no es suficiente, como solemos decirlo muchas veces. Entonces, sí, necesitamos que en la cabeza, quien nos presida, realmente tenga al menos enfoque claro de qué es lo que necesita el Perú para crecer, pero teniendo en cuenta siempre el grupo humano que está detrás de él. Entonces, considero que sí, es muy importante que nuestro líder es muy influyente para el crecimiento económico. Líder y su equipo. Pero no es determinante, ¿no es cierto? Claro, no. Porque muchas veces hablamos de que, por ahí hacemos un ejemplo, que el gobierno de Alan García tuvo altos índices de crecimiento, no necesariamente por la formación de sus cuadros técnicos, sino porque se encontraba en una muy buena coyuntura a nivel internacional. Nosotros entonces podemos ver que somos propensos ante esta determinada coyuntura y que, por ejemplo, ahorita no tenemos un crecimiento del 7-8%, ¿se debe principalmente a esta coyuntura internacional que estamos viviendo? Quiero acotar un punto importante que hace poco se da, es que como señalas, si entra un candidato, no quiero mencionar muchos candidatos, entra un candidato, dice que ha crecido un 7%, un 5%, o favorable, estamos creciendo, se dice, ¿no? Pero todas las personas percibimos como que este crecimiento no lo sienten, no lo ven. Entonces terminamos decepcionados de la economía y simplemente decimos, ¿qué pasa con este crecimiento? Es que porque tal vez digo que esos cuadros simplemente manejan estas cifras. Entonces es un poco triste o dificultoso mencionar que existe cuadros, personas que pueden manejar las cifras. Yo creo que es una verdad también. Pero lo que se ha dado actualmente en la economía peruana, en las políticas fiscales, para que puedan evaluar si este crecimiento realmente se está dando o se está cumpliendo los lineamientos para el crecimiento, se ha creado un consejo fiscal. Este consejo fiscal va a evaluar si el crecimiento se está dando, si lo que plantea el equipo del actual presidente es realmente coherente con la realidad. Este consejo fiscal está liderado por economistas destacados, pero bueno, no solamente economistas, sino aquellos cuadros técnicos que manejan todo lo que es la parte técnica de la economía, intervienen diferentes profesionales. Bueno, el más conocido, el que está encabezando este consejo fiscal es Waldo Mendoza.
Entonces, con esto se está tratando de poner transparente el crecimiento económico. Y creo que esto es una herramienta fundamental para la economía, porque el crecimiento ya no va a ser una coyuntura, ya no va a ser porque los candidatos lo dicen, porque ya hay una entidad técnica y fiscal que va a prever, va a velar por el cumplimiento del crecimiento económico. Para explicar un poco lo que tú acabas de comentar, comentaremos a nuestros que nos están escuchando que dentro de la estadística los economistas manejan mucho los datos estadísticos, los datos econométricos. Muchas veces se puede alterar determinados datos para que te salgan el resultado que tú tengas. Recordemos un caso muy famoso que en un gobierno habían supuestamente bajado el índice de pobreza. Más que bajar el índice de pobreza, habían hecho es alterar cuando se consideraba una persona pobre o no, y aparentemente había bajado el índice de pobreza. O sea, se pueden manejar algunos datos, pero viendo este caso, si habíamos entendido que el crecimiento económico era tan solamente el incremento de la producción de bienes y servicios a nivel nacional, hay una palabra que tú acabas de comentar. Si queremos nosotros encontrar bienestar en la sociedad, es una condición necesaria el crecimiento económico, pero no es suficiente. Nosotros podríamos tener 6% de crecimiento anual y nadie sentirlo y seguir viviendo y nadie mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto? ¿Esto es cierto o no? O sea, ¿cómo se puede llegar a afirmar este proceso? Ahí está pues otro término, como dices, no es necesario. Por eso ahí hay otras políticas que van en mano con lo que es el desarrollo económico. Pero con el desarrollo económico, con eso ya estaríamos focalizando a la persona humana como principal. Pero ¿cómo es que me dices finalmente? O sea, ¿qué tanto el crecimiento económico, o sea, qué tanto deberíamos abocarnos en sí, en el crecimiento económico como personas comunes, ¿no es cierto? Porque a veces un economista maneja bien. Si le dicen crecimiento económico, a mí cuando algún determinado persona me dice, el Perú está creciendo en 4%, genial, pero eso no es símil de que la población lo siente, porque muy bien una empresa puede venir y exportar una gran cantidad y los ciudadanos al fin y al cabo no necesariamente tienen que sentirlo, eso es el crecimiento. Pero la pregunta que te decía era, ¿qué tan cierto es, nuevamente, que el crecimiento económico ayuda a la población netamente? O sea, ¿qué tan cierto es de que el crecimiento económico, si mi gobierno, por ejemplo, tiene 6% de crecimiento económico, ya estaría avanzando algo? Y tú acabas de mencionar algo ahí, la palabra necesariamente es desarrollo, no necesariamente crecimiento, que es una variable que pocos lo manejan en términos económicos, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo podría como ciudadano sentirme o sentir este crecimiento económico? Es cuando yo pueda adquirir los bienes del mercado, cuando yo pueda tener los ingresos que puedan solventar mis gastos necesarios. Ahí sería que nosotros como ciudadanos comunes promedios podríamos reconocer el crecimiento económico. Sí, claro, es efectivo. Lo que queríamos menos enfatizar era que el crecimiento económico no es indicador necesario de que las cosas van a mejorar. Nosotros podemos tener una economía en la cual estamos 10, 20%, exageremos, y no necesariamente la población tiene que sentir ese crecimiento. Como decía, una empresa bien podría venir, agarrar y exportar una gran cantidad sin contratar mayor cantidad de trabajadores, etc. O que, por ejemplo, el precio de los minerales aumente, pero debido a eso él no aumenta su producción, aumenta su producción, pero bajando tasas salariales, etc. Y no necesariamente se tiene que sentir el crecimiento. Y la otra palabra clave que en otro tema tocaremos justamente es cómo llegamos a que ese crecimiento se desenvuelva en un desarrollo, que es justamente con el avance ya de otras variables institucionales, etc. Entonces, hay otras teorías, hay otras vertientes que dicen que el mejor indicador de un proceso económico no necesariamente es el crecimiento, pero como economistas sabemos que es el único indicador que nosotros tenemos ahorita para poder sentir también la satisfacción, hablando de satisfacción de la población en sí, porque no podemos medir el desarrollo todavía en variables, ¿cómo se podría decir? Ni cuantitativas ni cualitativas todavía, porque tenemos algunos índices de Gini, etcétera, pero no hay una variable como el PBI que demuestre cuánto estamos desarrollando, por ejemplo. O sea, no se puede cuantificar en términos tan exactos como el crecimiento del PBI.
creo que por eso los economistas principalmente utilizamos más que el desarrollo, el crecimiento propiamente dicho. Incluso algunos países, por ejemplo Rafael Correa plantea el desarrollo con crecimiento cero, es incluso una teoría donde dice, aunque no crezcamos, o sea, que tengamos 0% de crecimiento, podemos desarrollar nuestro país. Entonces, en otra ocasión trataremos justamente de qué tan importante es la variable institucional en este caso. ¿Qué otros factores conoces, Rosemary, que determinan el crecimiento en sí para un determinado país? Lo otro, más bien, en que quiero andar es realmente la formalización de la economía. ¿Por qué? Porque se sabe también que, como he escuchado a muchos productores o personas que tengan un cierto negocio que prefieren trabajar en la informalidad. Entonces, trabajar en la informalidad les genera mayor ingresos. ¿Por qué? Porque tal vez las políticas, la manera de recaudar los tributos no se ajusta a la realidad, no se ajusta al verdadero ingreso de las personas, por lo cual se inclina mucho por la informalidad. Sí, en Perú muchas veces me he puesto a pensar si la economía todos declararíamos realmente nuestros ingresos y también tendrían en cuenta nuestros gastos. Creo que todos estaríamos en la disponibilidad de tributar, todos estaríamos dispuestos como dice, a transparentar nuestros ingresos, y de esta manera yo creo que habría un mejor cálculo de lo que es la demanda interna para poder analizar cómo estamos realmente en el Perú. En otros países leí hace mucho tiempo que cada familia tenía en cuenta como una encuesta propia en su familia, que tenía que medir sus ingresos, tenía que medir sus gastos, y esta información siempre se les brindaba a los que tenían que recaudar esta información, y con eso realmente medían su economía y estaban velándose en que la economía interna realmente busque el desarrollo, ya porque ya conoce realmente cómo están manejándose sus gastos, sus ingresos, lo cual no se da, o no lo he visto, no lo percibo, o también desde mi familia no lo hacemos. Simplemente tenemos ingresos, tenemos gastos, y tal vez cuando muchas de las familias en el país, o acá más en la región, viven en casas arrendadas, entonces lo cual esto hace que no paguen algunos impuestos, y así tantos otros ejemplos que se puede ver. Entonces nuevamente reitero de que lo que se tiene que tal vez tener en cuenta en la economía para el crecimiento es la formalización de la economía. Muchos discreparían con tu punto de vista y dirían que en realidad uno de los motivos del crecimiento del Perú también se debe a la informalidad un poco, porque en este país, bien es cierto, tú poner una empresa en términos extremos, o sea, tú agarras un día, te compras una bolsa de gelatina, lo pones en vaso y ya eres prácticamente un microempresario. Claro. Entonces esa es la facilidad que tiene este país. En cambio, te vas a un país de primer mundo, cuando te quedas sin empleo, la facilidad de crear ese trabajo como aquí no existe. Entonces no lo ven tan negativo, es más, lo ven todavía de alguna manera un poco positivo. ¿Dónde crees tú que radica la diferencia? O sea, ¿cuál sería el salto que tendríamos que dar para ver que la formalización ya sea algo necesario para nosotros, o ya estamos en ese proceso? Claro, es un punto muy importante, ¿no? Porque cualquier persona puede emprender, ¿no? Pero que escapa de mi análisis tener en cuenta ese punto de vista, porque el tema de la formalización, la informalidad que pasa, es muy discutible, como se les y todavía no se dan ni siquiera soluciones que se debería hacer, porque es un gran reto para poder hacer la formalización. O sea, SUNAT mismo no sabe ni qué hacer para atacar el tema de la informalidad. Yo creo que ahora no te puedo dar una referencia clara. Muchos analistas económicos incluso plantean de que el Estado no es que no quiera formalizar, sino que en realidad no conviene formalizarlo porque es parte de la economía, es parte de la dinámica propia que tiene el país y le ayuda justamente a crecer. Eso sin tomar en cuenta algunos otros mercados ocultos que conoces, como también es el narcotráfico, incluso alguna trata de algunos productos, ¿cómo se puede decir?, que no son permitidos. Más necesarios, diríamos. Algunos manejan de esa manera, porque aquí en la región Junín en la cual estamos conversando, no hay que negarnos que uno de los mayores motores de crecimiento también tiene que ver muchas veces con los lavados de activos. Y muchos políticos o muchos analistas dicen que no hay que frenar esa movida porque, nuevamente,
desarrolle en cierto punto hace que la gente siga teniendo una demanda interna un poco más grande. Y por ejemplo, alguna crisis, alguna vez me comentaban, ¿qué tanto afectaría si hubiera una inflación en la actualidad como hay ahorita en Venezuela? Yo digo que sencillamente acá no afectaría tanto, porque hemos llegado a un punto donde hemos dispersado nuestros riesgos a tal punto de que si se cae algo, tenemos algunos soportes en los cuales nosotros podemos intrometernos. Y lo que tú manejabas en ese momento era cierto. Yo alguna vez quise hacer un análisis, por ejemplo, acá de lo que llaman la famosa cachina, y te muestro que en ese mercado un solo día, solo domingo, maneja casi 2-3 veces de lo que maneja un mercado normal en todo un día completo. O sea, la economía informal es un proceso que tiene que analizarse aquí a bastante espacio en nuestro país. Escuchando de lo que comenta Carlos, es que creo que en la economía tenemos que seguir la naturalidad de cómo se dan los procesos, porque si bien es cierto los casos o los análisis casuísticos, como dicen, de lo que pasa en otros países, te va a ayudar a poder entender algún extracto, pero si no sigue la totalidad o la realidad propia, no nos va a llevar a buscar soluciones. Y eso creo que el gran problema de la economía, o como dices, le justifica por qué la informalidad va a seguir existiendo y por qué algunos mercados van a seguir existiendo. Creo que lo voy a comentar en otro momento sobre que se está generándose el consumo de cannabis, porque a pesar de ser prohibido, la marihuana como lo conocemos debe ser prohibido, ahora va a ser necesario y están haciendo un análisis, ¿no? Entonces, justo volvemos con ese tema de economías un poco informales en el siguiente segmento. Vamos a ir a una pausa y volvemos aquí en su programa Burbuja Economía Fácil por Aderezo Radio Web. Salimos. Falta todavía 10 minutos de visita. Ay, verdad. El siguiente tema que vamos a hablar sobre las microempresas, ¿ya? Para ir estudiando. Vamos a ver, ¿qué es el siguiente tema de microempresas y créditos microempresarios? Mejor te digo un contador. Quiero traerle a Danielito, Daniel López. Ya, pues está bien. Entonces, él que hable sobre ese tema y nosotros más interrogamos un poco. ¿Te parece? De ahí vemos el siguiente. Sobre el microempresas. Ahí le preguntamos formalidad. Claro, él maneja mucho ese tema. ¿Qué quieres que te pregunte? ¿De qué conversamos? Más que preguntarte, te voy a dar el pase, ¿ya? Vamos a hacer una vez. Lo voy a hacer así nada más y tú ya te explayas. Dice, sigue en esta sala ya. No, está en otro espacio. No está como acá, yo te mantengo. ¿Qué me está haciendo? No está por aquí. ¿Sabes cuándo va a estar acá? Hoy día, ahorita viene después de nosotros. ¿Dónde está César Oreja? César Oré, César Muñoz. Ah, ya, Muñoz Oré, ¿no? Ah, Muñoz Oré. A ver. Oye, mira, acá estoy leyendo algo, no sé si será cierto. En Corea dice que Junín es la segunda región con mayor crecimiento del país. Sí, segundo, ¿quién es el primero? Lima. No va a venir. Se debe decir la exportación de minerales. No, ya esto la tengo. ¿Ya? No, Madre de Dios dice el primero. ¿Madre de Dios? ¿Madre de Dios? ¿Será por No, es que el crecimiento económico se mide, ves el año pasado y este año, o sea, cuánto más has producido.
Entonces, si Lima ha producido lo mismo, no hay mucho crecimiento. No necesariamente. No es el volumen. Pero Lima no produce debería más consumo. No, Lima es la mayor productora que tenemos de todos los productos, ¿no? Y ahí se hacen enlatados, embotellamiento, todo, claro. Pero las mineras son las que están mayores. Claro, la ingeniería, nosotros tenemos crecimiento económico gracias a la ingeniería, eso es cierto. Pero como digo, o sea, si medimos en términos de crecimiento, el promedio nacional es 3.3, ni a 4, no sé. Pero se atreve a que quiere decir a 4.5. La mayor crecimiento está en Madre de Dios, 23%, Junín 16, 9, 10 segundos. Tacna, Ancash. Solito se mueve. Continuamos con su programa Burbuja Economía Fácil. El día de hoy estamos tratando el tema de crecimiento económico. Y como ya hemos estado conversando un poco, crecimiento económico podemos definirlo como la variación porcentual que tenemos de un año con respecto al otro de la producción de bienes y servicios que nosotros encontramos en la economía. Estamos el día de hoy conversando con la economista Mary Quincho, la cual será una habitual invitada dentro de este segmento. A ver, Mary, ¿cuál crees la producción de qué bien o la producción de qué servicio es el principal que nosotros tenemos aquí en el país que se debe al crecimiento económico? ¿A qué debemos principalmente el crecimiento económico en nuestro país? Bueno, de acuerdo a las cifras dice que es la minería. Pero por otro lado, lo que ahora se está proyectando a incrementar el crecimiento económico es el servicio del turismo. Y si hablamos solamente de la región Junín, el crecimiento económico se basa a la que es a la comercialización de los bienes y servicios. Ahí se basa básicamente el crecimiento de la región Junín. Y por lo otro más quiero ahondar que es el turismo, uno de los factores que va a permitir que el crecimiento se incremente. Justo eso escuchaba el gobierno regional que está planteando políticas a favor de que se incremente el turismo en el país, en nuestra región, porque ciertamente sí, Junín tiene muchos espacios, muchos lugares que ofrecer para que el turismo realmente se incremente, ¿no? Sí, justamente esa es la famosa llamada industria sin humo, ¿no es cierto? Que produce y no contamina, aparentemente. Particularmente yo tengo un punto de vista un poco, como se puede decir, contrario. Yo no conozco hasta ahorita ninguna experiencia de ningún país a nivel mundial que haya crecido con solamente el turismo. El turismo es en realidad la mínima expresión que podemos tener de crecimiento. Si bien es cierto, algunas ciudades pueden implementar y vivir de alguna manera medianamente cómoda el turismo, pero las otras ciudades de ese propio país tienen que tener algún régimen de producción. Como hablábamos, por ejemplo, de las potencias a nivel mundial, China, Estados Unidos, porque son potencias únicamente por la producción que tienen de determinados bienes y servicios. Y si somos claros, acá en el Perú, nosotros tenemos un crecimiento alto principalmente por la importación de minerales. No significa que sea pro minero ni nada, pero si nosotros en algún momento en nuestro país llegara a dejar de haber tanta producción de minerales, créanme que en menos de 6 meses el país tendría un crecimiento negativo, y no solamente crecimiento negativo, el consumo interno se empezaría a disminuir porque la gente no tendría dinero con que comprar. Claro, sí, efectivamente, como dices, claro, la economía señala que para que haya crecimiento tiene que haber una producción, y ahí se queda basado, y esa es una realidad inherente. Pero, claro, sí, tomando en cuenta lo que dices, el turismo, claro, también cómo el turismo, solamente cómo sobreviviríamos, cómo permitiríamos crecer en base al turismo. Pero creo que ahí va otro concepto que rescata, es que generaríamos también lo que es comercialización, bienes y servicios dentro de, por ejemplo, de nuestra región. Incrementaríamos en vender nuestros productos internos, como son acá muchas artesanías. Y esto también llevaría a que se incrementen los ingresos de las personas, sobre todo en nuestra región. Por ahí se rescataría que el turismo va a contribuir al crecimiento económico. Pero hablando otra vez de lo que dices, sí, efectivamente el crecimiento económico de nuestro país se ha debido a la minería.
Pero ahora comentábamos en la pausa que el crecimiento que se prevé es de 4 o 5%, pero no estamos a aproximadamente 3%. Pero esto se debe a los últimos problemas o a los últimos destapes que se dan en la economía, que es que la corrupción, con lo que se conoce y se habla mucho, Odebrecht, se ha descubierto, lo cual está paralizando estas inversiones privadas. Y ciertamente, como es cierto, también saber es que el crecimiento económico se ve estancado por un tema muy hablado, muy divulgado, que es la corrupción. Y este es un gran problema. Pero corrupción, para mí, este tema de corrupción es muy sensible porque dice que todos hacemos corrupción. Todos de lo más mínimo hacemos corrupción. Y entonces preocupa qué hacemos para que yo no tenga ni la mínima corrupción, pero ese es un problema. Lo que tú mencionas, y hay que hacerle una aclaración a los que nos están escuchando. En el término económico se maneja alguna cosa que se llama expectativas. Y en la ciencia económica, a diferencia de las otras ciencias, hay un caso bastante extraño. Si tú analizas, por ejemplo, la física o la anatomía o la biología, para que haya un efecto tiene que haber una causa, ¿no es cierto? Causa, efecto, su función. En la economía no funciona así. Sin causa puede haber el efecto, sencillamente porque la gente cree que va a haber una determinada... cree que va a haber la causa y funciona el efecto. Sin que se haya dado la causa, funciona ya un efecto. Es lo que llaman las determinadas expectativas, burbujas, etcétera, ¿no es cierto? Y eso pasa justamente con los índices de percepción de corrupción en un país. Aunque no lo crean, cuando hay índices elevados de percepción de corrupción en una determinada economía, las inversiones, tanto internas como externas, tienden a bajar. Y es una cuestión muchas veces se analiza desde el punto de vista psicológico, que la gente no encuentra una explicación por qué, pero sencillamente baja sus expectativas del consumo. Claro, entonces, ¿qué diríamos en nuestra economía peruana? Más bien estamos percibiendo que la corrupción acá en el Perú es altísima, eso es lo que decimos siempre. Entonces, la pregunta, creo que para disminuir esa percepción de la corrupción, en vez de decir qué tan corrupto eres, debería ser la pregunta al revés, ¿no? ¿Qué tan corrupto no eres? Entonces habría ahí cambiar esas expectativas que mencionan, y con eso tal vez se generaría otro ambiente, porque ciertamente a mí me preocupa cuando me dicen que todos en lo absoluto somos corruptos, entonces me preocupa la situación, entonces este nivel de percepción podría generalizarse. Sí, ese es completamente de acuerdo. Incluso cuando uno crea una empresa, dice, no, yo para qué voy a venderle al Estado, porque el Estado ya tiene todo, están ahí con padrinaje, que 10%, etc. O sea, los índices de corrupción perjudican incluso el tema de la libre competencia, que es uno de los pilares fundamentales de la economía capitalista en sí. Y bueno, dentro de otros parámetros que podamos establecer, creo que ya estamos llegando a la parte final. Osmeri, gracias por tu participación. Bueno, seguiremos en esta dinámica en los siguientes programas. ¿Alguna intervención? Bueno, finalmente señalar que el crecimiento económico sí aporta en el bienestar de la persona, pero como decimos en el concepto, no es suficiente para que una persona o un país logre desarrollarse. En base a eso, decir solamente a los ciudadanos no estresarse tanto con los índices de la economía, más bien tomarlo ligeramente. ¿Por qué? Porque considero que existen profesionales, existe una parte técnica que va a hacer que la economía del país mejore, se llega y logre la estabilidad. Eso en términos de optimismo, y bueno, finalmente eso es lo que el tema de optimismo que quiero terminar. Claro, la correlación que yo podría hacer es que no necesariamente la percepción del crecimiento o no crecimiento de una determinada economía podría verse como que la mejora de calidad de vida de una determinada población o no. Sencillamente son márgenes de índices que evaluamos a veces nosotros economistas y entendemos dentro de su propia dinámica interna. Seguiremos ampliando estos temas, por ejemplo, que es desarrollo, cómo podemos llegar a dar ese salto de crecimiento, que es como manifestábamos,
Es una pérdida necesaria más no suficiente para llegar a esto que tanto deseamos. Bueno, hemos llegado a la parte final de su programa Burbujo Economía Fácil. Seguiremos con este espacio todos los viernes de 7 a 8. A partir de este año la programación será así diversa con distintos invitados. Y bueno, síganos a través del edificio de Radio. Gracias.